Vamos a leer primeramente los primeros 11 versículos, primeros 11. Y después vamos a ir analizando algunas cosas en algunos versículos, algunos temas específicos que se mencionan. Dice Juan, después me mostró. Ese después es el enlace con el capítulo anterior, capítulo 21, donde se habla de la Nueva Jerusalén. Dice, me mostró, después de mostrarle la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que ya vimos, que estudiamos. Dice, me mostró un río limpio, no un charco, no una lagunita, un río limpio. Juan dice, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos lo servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo el ángel, ¿verdad? Es un ángel quien está revelándole, quien está mostrándole, quien está guiándole. Estas palabras son fieles y son verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Subraya la palabra pronto, aunque a nosotros nos parece que está tardando, ¿no? Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que guarda, que las obedece, que las cree. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Juan no se percataba todavía que era un ángel. Juan no discernía, no entendía todavía que era un ángel. Pero el ángel me dijo, mira, Juan, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Nosotros debemos de tener claro y en nuestra mente, ¿verdad?, que el único a quien debemos de adorar es a Dios. No ángeles, no seres espirituales, solamente a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, o sea, no las guardes, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquela más todavía. Ya la gente que no quiere arrepentirse, ¿verdad?, Dios la deja, ¿verdad? Injusto, dice, bueno, así quieres vivir, así quieres ser, etc. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. Si ustedes observaron en esta lectura rápida de estos 11 versículos, es una
una lista o una enumeración que encontramos en este capítulo de las características espirituales de la ciudad. Hay varias características que aquí se mencionan, si usted observó. Por ejemplo, versículo 1 dice: me mostró. Después de lo anterior, después del capítulo 21, después del capítulo 20, después de todo lo anterior, después de esto dice: me mostró. Me mostró. ¿Qué le mostró? Dice un río limpio, un río limpio. O sea, miren, como si fuera poco, todo lo anterior que ya estudiamos nosotros en Apocalipsis, como si fuera poco todo lo que le mostró el ángel, toda la revelación que tiene, los capítulos anteriores, como si fuera poco. Dice que le mostró un río limpio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se imaginan? Bueno, usted ve la fuente del ceviche y se ve transparente el agua, pero pregunto, ¿está limpia? Se ve clara la del ceviche, pero pregunto, ¿está limpia? Ah, ¿verdad? Mire. Entonces, un río limpio. O sea, este río que aquí le muestra va a ser un río sin contaminación. Hoy yo creo todos los ríos, según las noticias, están contaminados. Hace poco salió en la noticia que ese río, el río de la Candelaria, allá que pasa por Campeche, que nace en las montañas de Guatemala y cruce ya a Campeche, que está contaminado con DDT. Y fíjense, el DDT se dejó de usar hace 15, 20 años, 18 años, pero está contaminado con DDT. Ahora, aquí un río limpio se refiere, hermanos, sin contaminación alguna. Ahora, lo otro que se entiende también es que Juan, por ejemplo, lo asemeja al cristal. O sea, el agua se miraba limpia, muy limpia. Como decían ustedes, transparente. ¿Verdad? Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, Él habló de sí mismo. Él habló de sí mismo. Fíjense, aquí se menciona en Apocalipsis un río limpio. Pero es agua ¿de qué? Agua de vida. Ese río, dice, un río limpio de agua de vida. Agua de vida. De vida. En Haití decían las noticias de que hoy hay mucha contaminación en las aguas de Haití. Están prohibiendo a la gente que no las beban, que no se bañen, que no cocinen. Pero no tienen otra cosa. Aquí vea usted agua de vida, dice. No solo era un río sin contaminación, no solamente era un río con aguas transparentes, cristalinas, como ustedes decían, sino que note, agua de vida. Ahora, les decía yo que Cristo, durante su ministerio terrenal, Él habló de sí mismo como el agua de vida. Entonces vea hacia quién apunta, vea hacia quién señala este
este río. Dice San Juan capítulo 4 y versículo 10. San Juan capítulo 4, usted recuerda Juan 4, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo? Es cuando Cristo le pide agua a la mujer de Samaria, ¿verdad? Y dice, en el versículo 10 de Juan 4, Cristo le dijo a esta mujer: si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría ¿qué? Agua viva. Lo mismo que está mencionando Apocalipsis, lo mismo que la revelación que tiene Juan. Entonces vea usted, ese río, esas aguas, vea usted a quién apunta. En los versículos 13 y 14 de este mismo libro, el Señor le dice también a esta mujer, Juan 4, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, cualquiera que beba de esa agua del pozo. La mujer había ido al pozo, Cristo estaba ahí cerca del pozo o junto al pozo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás. Esto significa, hermanos, que Cristo satisface. Esto significa que en Cristo somos realizados. Esto significa que Cristo llena todas las necesidades habidas y por haber. A eso se refiere. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua. Y otra vez que salte, dice, para vida eterna. Y ahora va más allá. Ahora menciona la palabra eterna. Hablando Cristo de sí mismo, acuérdense. Hablando Cristo de Él. Entonces, y vea usted, en el capítulo 6, también del libro de Juan, y vea el versículo 35, dice que Jesús le respondió, Jesús les respondió, hablaba con sus discípulos: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La sed tiene que ver con el agua, ¿sí o no? Tiene que ver con el agua. Y en el capítulo 7 del mismo libro de Juan, en el versículo 37 al 39, dice que en el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál era el gran día de la fiesta? ¿Qué fiesta? ¿Estudiantes de la Biblia? ¿Qué fiesta? En el último y gran día de la fiesta. ¿Cuál era una de las fiestas principales de los judíos? La Pascua, ¿verdad? La Pascua. ¿Qué era la Pascua? Bueno, eso usaban. Parte de eso era lo que usaban. ¿Pero qué era la Pascua? Festejaban de cuando pasaron a pasar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Mira, la Pascua, la Pascua fue instituida en el capítulo 12 del libro del Éxodo. La Pascua es cuando Dios les da la orden de sacrificar un cordero. Por eso se conoce el cordero pascual, ¿verdad? La familia chiquita tenía que invitar a otra familia chiquita porque no podía quedar nada para el otro día, ¿verdad? Si tomaban vino, usaban pan, sin levadura el pan, porque la levadura tipifica, simboliza el pecado, ¿verdad? Que contamina, que todo, ¿verdad? Entonces, en ese día de la Pascua, en el último día de la fiesta de la Pascua, ¿cuántos días duraba? El último y gran día de la fiesta. Entonces quiere decir que no era de un día esta fiesta. ¿Cuántos días duraba? 52 días. No tanto, hermana. Les queda de tarea,
Les queda de tarea. Les queda de tarea. ¿Cuántos días durará la fiesta de la Pascua? Oiga, son cosas que tenemos nosotros que saber a estas alturas, hermanos. Bueno, entonces dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, si alguien, y alguno de ustedes les dijo, ¿verdad?, tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Entonces, lo que quiero es que vean, ese río y esas aguas de vida apuntan, señalan a Jesús. Porque Cristo durante su ministerio habló de sí mismo como el agua de la vida. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor en esa ocasión. Y agrega el 38, el que cree en mí, no como él piensa, no como él se imagina, no como él cree que debe de ser. El que cree en mí, como dice la Escritura. Hay hermanos que creen en Jesús a su manera, ¿no? Hay cristianos que dicen, yo soy cristiano a mi manera. Yo canto cuando me gusta, cuando lo siento. Yo ofrendo cuando lo siento, no cuando me dicen que debo, a su manera, ¿verdad? No, Cristo dice, el que cree en mí, ¿cómo qué? Como dice, ¿verdad? Como dice la Escritura. Ahí está la clave, ¿verdad? Es algo importante que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a analizar, que nos lleva a ver nuestra vida cristiana. ¿Tengo un cristianismo como dice la Biblia, o tengo un cristianismo a mi manera? ¿O tengo un cristianismo distinto, verdad? Eso es importante. Entonces, de su interior correrán ríos. ¿Dónde están los ríos de agua viva en el pueblo de Dios? ¿Será que no estamos creyendo a la manera de la Biblia? ¿Dónde están esos ríos de agua viva? De su interior correrán ríos de agua viva. Claro que hay otros factores. Un factor es la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. David un día se dio cuenta que había perdido el gozo de la salvación y se puso a orar y se puso a clamar a Dios porque él había perdido el gozo de la salvación. Hay cristianos que han perdido el gozo que da el Espíritu Santo. Ya no hay gozo, ya no hay pasión. Y todo eso tiene que ver que del interior brotan ríos de agua viva. Si ya no corren en nosotros esos ríos de agua viva, hermanos, algo pasa. Algo pasa y tenemos que ir al Señor de rodillas y tenemos que humillarnos y tenemos que buscarlo. Entonces, vean ustedes, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Muy bien, entonces regresamos a Apocalipsis 22:1. Ay, Señor. Y vean ustedes que el río limpio, o sea, sin contaminación, o sea, con aguas transparentes, ¿verdad? Diáfanas. Juan dice resplandeciente, dice como un cristal. ¿Han visto un cristal bien limpio? ¿He tenido oportunidad de ver un cristal? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay lugares donde el cristal, qué bárbaro, ¿verdad? Limpísimo. Aquí no sé si pudiéramos hacer la prueba qué tan limpios están, ¿verdad? Bueno, entonces señala a Cristo. Y ya vimos en Juan, Cristo durante su ministerio habló de sí mismo, agua en la vida, agua en la vida, ¿verdad? Significa que solo Cristo puede satisfacer la sed espiritual. Solo Cristo puede satisfacer. Nada más, nadie más. No es la religión, no son los... Solo Cristo puede satisfacer, hermanos.
Y por eso en el versículo 17 de este capítulo 22 de Apocalipsis se repite, el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. ¿La esposa quién es? La iglesia, los redimidos, los verdaderos creyentes, ¿verdad? Ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Agua de la vida. Una gran diferencia, agua de la vida. Apunta a Jesús, señala a Jesús, porque Él es el agua de la vida, como es el pan de vida, como es la luz del mundo. Apunta a Jesús. Por eso la iglesia cristiana, en este caso Rocafuerte, somos una iglesia cristocéntrica. Tenemos perdón por Jesucristo. Cristo es el camino. Acuérdense lo que Él reveló en Juan 14, yo soy el camino, no dijo uno, Él, o sea, no hay otro. La verdad, no dijo una, la verdad. Tenemos nosotros que aprender que la verdad, la única verdad, la verdad absoluta, está en Cristo. Y oigan bien, lo demás son opiniones. Lo demás son opiniones. No lo vayan a confundir, no la vayan a confundir. Un mormón diciéndole que ahí está la verdad, o la luz del mundo, que ahí está la verdad, o estos telepredicadores de hoy que están sacando cada cosa. Son opiniones, que no le confundan, que no le van a lavar el coco, que no la vayan a convencer, son opiniones. La verdad solamente está. Por eso tenemos que ir y regresar y volver a ir al Señor Jesús. Y cuando usted se trabe, no pueda, le preocupe, le moleste, le enfade, quiera saber alguna verdad escatológica o teológica, o vaya al Señor. Ahora, hay cosas importantes que hay que saber. Las verdades pétreas, como se conoce en teología, esas son verdades que no se pueden cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, Cristo es el único y suficiente Salvador, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Es una verdad pétrea, se le llama. Eso no se puede cambiar. Ahora hay hermanos que dicen, oiga, pero ¿por qué allá bautizan en el mar y dicen que así hay que hacerlo? ¿Por qué allá bautizan y dicen que hay que sumergirlo 7 veces? Opiniones, ¿verdad? Ahí no va a encontrar usted la verdad. Aprenda que aquellos son opiniones. ¿O por qué danzan y aquí no danzan cuando cantan? Opiniones. Aprenda a diferenciar entre la opinión y la verdad. Dicen que aquí no tenemos la verdad porque aquí no. Cuidado, ¿verdad? Aprenda lo que es una opinión y aprenda lo que es la verdad. Entonces, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Traumas? Muchos traumas. Ay, Señor. Muy bien. Caminemos otro poquito entonces. Nos quedamos en el versículo 1. Y vea usted de dónde fluía, antes de pasar a otro versículo, de dónde fluía este río de agua de vida, este río de un agua resplandeciente, sin contaminación y transparente. ¿De dónde fluía? Juan dice como cristal. ¿Fluía de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús, ¿verdad? De ahí fluía, del trono de Dios, del mismo Dios, de la misma presencia de Dios, ¿verdad? Bueno,
Si no hay preguntas sobre este punto número 1 del versículo 1, en el versículo 2 hay otro dato que merece comentario, que merece un poquito de explicación. No voy a profundizar, pero vamos a ver un poquito. Dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida. Un árbol que dice que produce 12 frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, el fruto, ¿qué hacen los frutos? Un mango, una naranja, una pera. ¿Qué hacen los frutos? ¿Qué hacen? Plátano, una sandía, un melón, fruta. Los frutos alimentan, ¿verdad? Los frutos alimentan. Y las hojas de ese árbol dice que sanan, ¿verdad? Sanan. Ahora, Dios es un Dios, hermanos, que restaura. Miren, lo que el hombre perdió en el huerto del Edén por lo que el ser humano perdió a través de Adán en el huerto del Edén, por la incredulidad y por la desobediencia de Adán. Vayamos a Génesis 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Mire usted, dijo Dios, después que los regaña, los corrige, los viste, dice Dios, luego, o sea, después que, versículo 20, versículo 21 y los anteriores, dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, como uno de nosotros, está hablando en plural. O sea, ahí estaba la Trinidad, está hablando en plural, no nosotros. Conocedor, dice, del bien y del mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El árbol de la vida. Entonces noten que al final de la Biblia, en esta revelación que Dios le da a Juan, aparece de nuevo el árbol de la vida, aparece otra vez en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida. ¿Cómo lo reconoce Juan? Dios se lo revela. El ángel que lo estaba guiando, dándole la explicación, se lo revela. Un árbol dice que produce frutos, 12 frutos. Ya sabemos, ¿verdad? Los frutos nos alimentan, los frutos nos sirven para comer, ¿verdad? Para satisfacer la necesidad.
Y las hojas, ya vimos, dice que son para la sanidad. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, la sanidad de las naciones. Entonces, va a ser recuperado en forma perfecta. Recuperado aquello que se perdió, el árbol de la vida. El árbol de la vida. ¿En quién está la vida? ¿A quién señala este árbol? ¿Verdad? Muy bien. Entonces sabemos que la intención original de Dios fue que Adán y Eva tuvieran vida eterna. La intención original, si usted lee el Génesis, propósito de Dios, el deseo de Dios, la intención original de Dios fue que Adán y Eva tuvieran vida eterna con Dios. Nada más que Dios los hizo con libre albedrío. Dios no los manejaba ni a nosotros como máquinas, ¿verdad? Había un libre, como nosotros, un libre albedrío. Dios quiere que le obedezcamos de corazón. Dios quiere que le obedezcamos por convicción. Dios quiere que le obedezcamos por decisión propia. Dios quiere que le obedezcamos porque queremos obedecerle, porque nos gusta obedecerle. Como lo dice Romanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Algo que es agradable, ¿qué? Nos gusta, ¿no? Lo agradable nos gusta, ¿sí o no? O hay algo que es agradable para usted, pero no le gusta. No hay eso, ¿verdad? Lo agradable le gusta, ¿verdad? Entonces, pero Dios les dijo, miren, aquí está este lugar. Ustedes pueden vivir acá, pueden estar acá, pueden probar de todo lo que hay. Pero hay una condición. De esto no pueden hacerlo. El día que lo hagan van a pecar. Y ellos, pues la curiosidad, la influencia de Satanás, y llegó el día que pecaron. Entonces Dios no les permitió vivir eternamente en la condición de pecado. Dios no le permitió, como no nos permite a nosotros, vivir eternamente en la condición de pecado. Hay vida eterna en Cristo, si hay arrepentimiento del pecado, si hacemos frutos dignos de arrepentimiento, si hay nueva vida, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se da cuenta? Y Dios entonces envió a Jesucristo. Y Juan lo identifica, y así es, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a Jesucristo a ofrecer un sacrificio espantoso, horrible. Realmente nosotros hablamos de la crucifixión y ni cosquillas nos hace. Ni una lágrima se nos sale. No sentimos nada, por eso digo, ni cosquillas nos hace. No sentimos nada. Parece que nos han vacunado contra eso. Pero fue algo horroroso, espantoso, que el Señor Jesucristo muriera por nosotros, sufriera por nosotros la muerte más cruel, más espantosa, más terrible, por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna con Jesucristo en santidad, en santidad. Lo vimos en Apocalipsis 2:7, si ustedes recuerdan. El que tiene oídos, dijo varias veces allá, en estos mensajes a la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque eran 7 iglesias en el Asia Menor. Al vencedor, al vencedor. Adán no fue vencedor. Eva no fue vencedora.
Y ahora Dios, aquí en Apocalipsis, dice al vencedor o a la vencedora. ¿Le daría a comer qué cosa? Se hace alusión al árbol que Dios le prohibió a Adán y los sacó y los echó y puso querubín y puso espada para que no llegara, ¿verdad? Pero vea al vencedor. Va a tener la oportunidad cuando estemos en esta nueva Jerusalén de comer, dice aquí, del árbol de la vida, que está en medio de ¿dónde? 2:7 dice del paraíso de Dios, ¿verdad? Aquí lo llama paraíso de Dios, allá se habla de la nueva Jerusalén al final de Apocalipsis. Entonces, aquí vemos, hermanos, qué importancia es la perseverancia. La perseverancia en la vida cristiana. La perseverancia en obedecer a Dios. No es fácil porque no pudo Adán, no pudo Eva, no es fácil. Y para muchos de nosotros no es fácil la obediencia a Dios. Nos desanimamos, no perseveramos, nos gana Satanás, etcétera, etcétera. Entonces vea, la perseverancia marca la diferencia. Por eso dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. No nada más por el hecho que hoy ponen la cosa muy fácil, ¿no? Levante su mano, dice. Repita conmigo esta oración. Ya usted es cristiano, le dicen. Dele un aplauso al Señor, dice, ¿verdad? Porque usted ya entró en el reino de Dios. Y muchas veces no se habla de arrepentimiento. Arrepentimiento de pecados. Muchas veces no se habla de confesión de pecados a Dios, a Cristo. Y en Apocalipsis la Biblia es muy clara. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces vea usted, la perseverancia, hermanos, marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. La perseverancia marca la diferencia, la perseverancia en obedecer a Dios marca la diferencia entre el pecado y la vida. La perseverancia, el vencer tentaciones, el no ceder al pecado, marca la diferencia en vivir con Dios o no vivir con Dios. Por eso es importante que nosotros a otra iglesia, a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, mire, le dice, no temas lo que vas a padecer. Qué mensaje, ¿no? ¿Quién no teme? ¿A quién le gusta padecer? ¿Quién quiere padecer? Oigan nuestras oraciones: Señor, ya no puedo, Señor, ya no aguanto, Señor, líbrame de este sufrimiento. Y son cositas ahí, ¿verdad? Y agrega, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Oiga, qué mensaje Gracias a Dios que estos no se cambiaron de iglesia. No sé si no se cambiaron de iglesia porque no había otra. Yo recuerdo cuando en Chilpancingo había una sola iglesia, la primera iglesia presbiteriana, ¿verdad? No había otra. No habían pentecostales, no había asambleas de Dios, no había ninguna. Oiga, pues ahí estaban los hermanos y habían unos mensajes duros, ¿verdad? Se aguantaban los hermanos. Hoy no, un mensaje duro y se van. Está en otro lugar donde no sea tan duro, o sea suavecito, sea dulce, les guste, ¿verdad? Pero vea qué mensaje.
Algunos van a ir a parar a la cárcel y van a tener tribulación. Oiga, le anuncia padecimiento, le anuncia cárcel, le anuncia tribulación. Y luego dice el Señor, ustedes sean fieles, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Aguanten, sean fieles hasta la muerte. Y luego viene, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Es lo mismo que está diciendo en el 7, ¿verdad? Comer del árbol de la vida. Ay, Señor, que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero vea que a veces nos refugiamos allá. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga piedad, que el Señor tenga misericordia, etcétera, etcétera, en ese tenor, ¿verdad? Pero si usted lee, habla de vencer. Nosotros debemos tener la disposición, debemos tener la disciplina, debemos tener la determinación. Pase lo que pase, Señor, en las malas y en las buenas estoy contigo, Señor. En las malas y en las buenas estoy contigo. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, había maestros que parecían duros. El fin de semana teníamos que ir a campo, se llamaba, ir a predicar a congregaciones chiquitas, lejos. Regresábamos 12, 1 de la mañana, a veces a lavar la ropa, el uniforme para el otro día, a hacer tarea. Y si te quedabas dormido y llegabas tarde, o no ibas a la primera clase, era una regañiza. Y decía, oye, pero ¿por qué se cree, verdad? ¿Por qué no considera? Y mucho mejor se iban, ¿verdad? Aquí no hay amor. Aquí no hay amor, decía, ¿verdad? Entonces vea usted lo que el Señor le anuncia, pero el Señor pide perseverancia. Y dice que al vencedor va a comer el árbol de la vida. Hay que ver el árbol de la vida, visualiza el árbol de la vida, no visualiza la prueba, no visualiza el problema, no se enfoca en la necesidad, sino en el árbol de la vida. Entonces, en la nueva tierra, la nueva Jerusalén, el árbol de la vida aparece. Mire, aquí en el versículo 14 del 22, el capítulo que estamos estudiando, vuelve a aparecer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Oiga, para tener derecho al árbol de la vida. Hay gente que no va a tener el derecho. ¿Y yo por qué no, Señor? Sí. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Oiga, ahí no se va a poder entrar por la puerta de atrás. En la iglesia, en las iglesias hoy hay gente que entra por la puerta de atrás. Ahí no se va a poder. Entonces es un derecho. Ese derecho se gana perseverancia, obediencia, fidelidad. Ese derecho se pierde con desobediencia, con infidelidad, con incredulidad, como le pasó a Adán y a Eva. ¿Se da cuenta? Entonces usted y yo, hermanos, podemos ser como el árbol de la vida, por la gracia y por la misericordia de Dios. Y vea qué lindo esto que les estoy diciendo. Usted, y con esto termino, usted y yo podemos ser como el árbol de la vida para otros, cuando ayudamos a otros a que conozcan a Jesucristo. Proverbios 11:30. Proverbios 11 y versículo 30. Mire lo que dice, que el árbol, el fruto del justo
El fruto del justo, ¿qué es? Árbol de vida, el fruto del justo. ¿Usted es justo? ¿Es usted justa? ¿Está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Está viviendo una vida justa? ¿Estamos pagando lo que es justo? ¿Estamos tratando a la gente justamente? Eso tiene que ver con vencer. Eso tiene que ver con tener el derecho, que ya leímos en el 22:14. Entonces, para terminar, el árbol de la vida, si usted recuerda, versículo 2, el árbol de la vida, ¿qué provee? El árbol de la vida provee salud. El fruto, las hojas, el árbol de la vida provee salud. Allá no va a haber enfermedad. Allá no va a haber enfermedad ni muerte. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que se pregunta, ¿y qué vamos a hacer allá? Bueno, algunos dicen nada, pero entonces va a ser muy aburrido eso. Si yo voy a estar sin hacer nada, híjole, no sé cómo le voy a hacer, porque yo si no tengo que hacer, busco qué hacer. Hermanos, pues no llegamos al 11 como queríamos, como era el plan. Y créanme, no estoy alargándolo a propósito. Tengo otros estudios que ya quisiera yo empezar. Sigan platicando, yo me espero. Entonces, si Dios quiere, seguimos el próximo jueves. Vamos a hacer menos porque el coro ahora ensaya el jueves, pero no se desanimen. Si uno viene, a uno le doy yo el estudio. Ahora, esto no nada más que bonito, no estuvo bonito, lo entendí, no lo entendí. Aquí hay un reto implícito. ¿Cuál es? Hay un desafío implícito en este estudio. ¿Cuál es? Oigo. Uno es la perseverancia, ¿verdad? En todo sentido. Luego, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y nosotros lo entendamos y nos decidamos, ¿verdad?, a hacer lo que nos toca a nosotros, en obediencia al Señor. Bueno, espero que la expectativa que traían hoy haya sido satisfecha y se lleven este mensaje. Vamos a